Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Bienvenido a tu espacio Sábado de Restauración por este canal de Cápsula de Restauración TV Radio Web. Te invitamos que si no te has suscrito, te suscribas a nuestro canal, nos siga a través de todas las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y sigue nuestro ministerio porque a través de esta plataforma siempre hay palabra de vida para ti. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema, el tema es cómo reconocer la voz de Dios. Vuelvo y lo repito, cómo reconocer la voz de Dios. Hay mucha gente que cree que porque quizá Dios no ha llegado el tiempo, porque ese tiempo viene, que ya Dios lo ha hablado, porque no ha llegado ese tiempo de expansión, hay gente que cree que, ¿cómo lo explico? Que porque una persona no ha llegado, qué sé yo, a ciertos niveles de la palestra pública, Dios no puede hablarle. O sea, Dios no le revela. Dios no se le revela tal y como es. Y esto debemos sacárnoslo de la cabeza porque hay gente que usted no la va a ver por redes sociales. Hay gente que usted no la va a ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, ni predicando en diferentes lugares, pero Dios le habla, Dios se le revela, Dios gloria al Señor, le dice cosas que aún gente que está en la palestra pública, Él no se la dice. Así que este tema es cómo reconocer la voz de Dios. Vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 3, verso 9. Primera de Samuel capítulo 3 verso 9, la palabra de Dios se lee para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla Jehová, habla porque tu siervo oye. Amén. Es necesario que entendamos, vamos a entrar en materia inmediatamente porque a la gente le gusta la cosa rápido. Así que quédate ahí, no te vayas porque quiero que entienda esto, cosas que yo no sabía, cosas que me lo ha dado a través del tiempo, la experiencia y cosas que mucha gente no dice. Porque muchos queremos saber cómo reconocer si es Dios que está hablando, cómo escuchar la voz de Dios, pero no tenemos una orientación que alguien nos diga a nosotros cómo escuchar la voz de Dios. Y estoy interesado en que alguien pueda entender cómo Dios habla, cómo reconocer si es mi propia concupiscencia o si es Dios que está hablando a mi vida. Y hay algo que debemos de entender y es que Dios tiene varias maneras de hablarle al hombre. Una de ellas es a través de sueños, otra es a través de visiones. Hay veces que Dios te habla a través de revelaciones, Dios te muestra cosas que van a acontecer después. Dios te dice que a través de revelaciones te adelanta semanas, meses, hasta años, a veces horas. Te adelanta Dios y te muestra cosas que van a pasar antes que pasen. También te habla a través de visiones. Es posible que hay veces que a mí me ha pasado, hay veces que yo he estado orando y arrodillado orando, Dios me lleva a otro lugar, me transporta a otro lugar, donde está ocurriendo algo en el mundo espiritual, que de eso lo voy a tratar, y Dios me transporta. Esto es una visión. Tú estás en un lugar, estás despierto, no estás durmiendo, pero llega un éxtasis, llega como un momento en el que tu yo, en el que tu alma, así voy a tratar de explicarlo, aunque es inexplicable humanamente,
como que tu alma sale del cuerpo y se transporta a un lugar, aunque tu cuerpo esté ahí. Esto es profundo. Yo recuerdo una vez, déjeme dárselo aquí mismo. Yo recuerdo una vez que yo estaba orando por una persona. Esta fue una de las experiencias más fuertes que yo he tenido a nivel espiritual. Yo estaba orando por una muchacha que tenía dengue. El dengue era dengue clásico. Usted sabe que es el más suave. Pero cuando estaba orando por esta muchacha, yo recuerdo que mientras oraba en el altar, yo estaba de silicio ese día en mi iglesia, y mientras oraba yo recuerdo que tuve una visión, en la cual en esa visión yo estaba como mirando desde una esquina, una habitación, y cuando yo estaba mirando esa habitación, la muchacha estaba acostada en una cama. Y cuando ella estaba acostada ahí, yo recuerdo que había una puerta y la muerte entró por esa puerta. Yo vi literalmente en esa visión cómo la muerte entró porque le iba a arrebatar la vida esa noche mientras yo estaba orando. Esto fue inmediatamente. Y recuerdo que cuando yo vi que la muerte entró a aquella habitación, yo comencé a reprender en el nombre de Jesús. Comencé a decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, muerte, sal de esa habitación. Y comencé a interceder fuertemente en ese momento. Y yo recuerdo como si fuese sido ahora mismo, que una luz entró a aquel lugar. Vi como la muerte entraba así, para que usted pueda entender de manera gráfica. La muerte entraba por una puerta hacia la habitación, y de este lado vino una luz, vino un ángel, el cual cuando llegó a aquella habitación se llenó de esplendor aquel lugar y agarró la muerte, se fue donde estaba la muerte y se la llevó de aquel lugar. Esto fue una visión. También dije que él habla a través de sueños. Dios me ha llevado semana después del tiempo presente. Yo recuerdo, estoy tratando de hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en Dios. Porque hay gente que necesita entender cómo escuchar a Dios, cómo ver las revelaciones de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba orándole a Dios por un empleo. Eso hace mucho tiempo. Estaba orándole a Dios por un empleo hace como 5 años. Y cuando estaba orándole a Dios por ese empleo, yo llevé algunos currículos en algunos lugares, y cuando le oraba a Dios, yo recuerdo que Dios era como sábado y Dios me llevó al lunes. Y cuando yo estaba en el lunes, yo fui a preguntarle a la persona, perdón, era como un viernes y yo me soñé de sábado, de viernes a sábado, algo así fue, no recuerdo porque hace mucho tiempo, que yo me fui el lunes y le preguntaba a la persona, ¿cuándo me van a llamar? Yo estoy esperando que me llamen. Y recuerdo que ella me dijo la hora exacta en la cual me iban a llamar. Y yo recuerdo que me levanto el lunes, y cuando me levanto, yo pongo el celular. En ese tiempo yo tenía un celularcito, ya usted sabe, le decimos nosotros guayafrío, hace ese tiempo. Y puse el celular donde tenía suficiente señal porque yo estaba esperando esa llamada. Y recuerdo que precisamente a la hora que me dijeron en el sueño, a las 9 de la mañana, el lunes, a esa misma hora sonó el celular. Yo recuerdo que le dije a mi hermana, no me mueve el celular donde está, porque hay una llamada que va a entrar. Yo se lo dije a varias gente para tener testigo de lo que Dios iba a hacer. Te estoy hablando ya de 2 experiencias, visión y sueños. Dios también habla a través de profecía. No voy a entrar en detalle de experiencia personal, eso será en otra ocasión. De todas estas cosas que Dios ha hecho a través de mí y en mi vida. Profecía, Dios habla a través de profecía. Habla también, puede hablar a tu mente en momentos determinados. Cuando hablo de profecía, me refiero a través de otra gente. Puede usar un profeta. Para esa gente que dice que no existen los profetas, que Dios tenga misericordia de ustedes. Pero yo sí sé que existen los profetas, porque gente Dios la ha usado para hablar a mi vida. Y ha sido cosas reales, pero también Dios ha hablado a través de mí para la gloria de Dios. Y ha sido cosas reales que se han cumplido. Entonces, también puede hablar a tu mente en un momento determinado, pero también puede hablarte a través de la voz audible. Yo he escuchado la voz de Dios audiblemente.
Dios puede hablarte de toda esta manera y alguna manera que quizás no podemos mencionar en detalle porque el tiempo no nos va a dar. Pero sí quiero decirte que hay cosas que debemos entender como hijos de Dios y como quizá hay personas que están iniciando en esto que necesitan escuchar estos tips, así le llamaría yo, tips espirituales para nosotros conocer, reconocer la voz de Dios. Ese es el tema, cómo reconocer la voz de Dios. La intimidad con Dios es una de las herramientas que nos ayuda a reconocer la voz de Dios. La intimidad. El cristiano que no tenga intimidad con Dios nunca va a alcanzar nada en Dios. Dios quizá te ha prometido que vas a llegar lejos. Dios quizá ha dicho que tú vas a llegar a las naciones, que tú vas a profetizar, que Dios te va a usar en sanidad, esto y el otro. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, eso nunca va a llegar. ¿Y fue que Dios no cumplió? Sí, Dios cumplió, pero tú no cumpliste con tu parte. Y ahí es que está el problema. Si no cumplimos con nuestra parte de buscar, de intimar con Dios, ¿cómo nosotros vamos a reconocer la voz de Dios si no intimamos con Dios? Puse aquí, si usted no conoce a una persona, cuando esa persona lo llame, usted no va a saber quién es. Si yo no conozco, por ejemplo, a mi esposa, si nunca la he conocido y ella me llama, yo no voy a saber quién es. ¿Por qué? Porque una voz desconocida, usted no va a saber quién es. Ahora, cuando usted intimida con Dios, cuando tiene relación con Dios, llega un momento en cual Dios se te revela sea a través de una de las facetas que hemos hablado, porque no podemos encajonar a Dios esta faceta. Dios puede hablar a través de una piedra también. Dios lo ha usado, Dios lo ha hecho a través de mí. Hay gente que ni cristiana han sido y Dios ha hablado a través de ellos, me ha hablado a mí. Y a mí no me importa que usted cuestione esto porque son experiencias que yo he tenido y han sido reales. Oh, gloria a Dios. Entonces debemos entender que debemos pasar tiempo con Dios para poder reconocer la voz de Dios. Anota esto porque esto está terrible. Hay alguien que necesita tomar nota de esto que estamos hablando. Dice, también escribí, Dios usa los recursos de nuestra mente para hablarnos. Ojo con esto, que quizás tú nunca has escuchado esto. Esto Dios me lo reveló, me lo ha dado a través de la experiencia y a través de la Biblia. Dios usa, vuelvo y repito, porque esto está terrible. Dios usa los recursos de nuestra mente para hablarnos. ¿Cómo? Yo me voy a explicar, tranquilo. ¿Cómo? Me explico. Cuando Dios llama a Samuel, dice la Biblia que ya había 3 veces que Dios había llamado a Samuel. Y esas 3 veces Samuel pensaba que era Elí. Escucha esto. Samuel pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Iba donde Elí le decía, habla porque tu siervo oye. Iba donde Elí le decía, en palabra dominicana, dime, ¿qué pasa? Pero Elí le decía, yo no te he llamado. Y por 3 veces, recordemos, no quiero entrar en contexto de la situación que estaba Elí, porque eso también es otro tema, pero para que usted tenga una pincelada, Elí estaba ciego espiritualmente y físicamente. Ya Elí estaba permitiendo que sus hijos hicieran y deshacieran. Y lamentablemente este sacerdote, que fue Dios que lo instituyó, había perdido la visión espiritual y también físicamente. Y es por esto que Dios llama 3 veces y él ve que Samuel va donde él 3 veces y todavía no, como que no entendía que era Dios que lo estaba llamando. Pero él entendió luego de las 3 veces y le dijo a Samuel, cuando te vuelvan a llamar, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Escuche esto. Pero ¿por qué Samuel? Deja ver cómo lo digo. ¿Por qué Samuel interpretaba que era Elí que lo estaba llamando? Porque él escuchaba a Dios como si hubiese sido Elí. Esto está terrible. Escucha esto. Por eso fue que dije que Dios usa los recursos que tenemos, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos visto para revelarse a nosotros. Yo recuerdo que una vez Dios me habló audible. Y esa vez yo estaba en mi habitación
Y cuando Dios me habló, yo no le voy a mencionar el personaje con el que Dios me habló, porque usted lo conoce y no quiero que haya personas por ahí haciendo juicio. Pero Dios me habló con una voz que yo sé que usted conoce y yo conozco, pero fue a través de esa voz que Él me habló. Dios me habló a través de una voz terrible que quizás yo no pueda imitar, pero me dijo, esa vez me dijo, yo estoy buscando, eso fue como tronante, yo sentí como que la habitación vibraba. Dios me dijo, yo estoy buscando una generación que no doble su rodilla ante las cosas de este mundo. Y comenzó y siguió hablándome de una manera tan terrible que yo recuerdo como si hubiese sido ahora, pero lo hizo a través de una voz que yo conocía. Y quiero que entienda esto, Dios va a utilizar los recursos que tú tienes en tu mente. En una ocasión le preguntaron a Gille Ávila, porque él dijo que vio a Jesús, y le preguntaron a Gille, ¿cómo usted vio a Jesús? ¿Cómo era Jesús? Y usted sabe lo que respondió, era idéntico al que yo veo en los cuadros. Y quizá muchos digamos, pero esto está raro, ¿cómo va a ser? Dios utilizó la herramienta que estaba en la mente de Gille. La herramienta que estaba en la mente de Gille era esa imagen que todos hemos visto. Pero Jesús así no. Lo que pasa es que es el recurso que él tenía en su mente. Y mira que estoy hablando algo aquí que no sé si haya personas que estén de acuerdo o no. Yo lo que sé es que por mi experiencia, por lo que he visto en la Escritura y por lo que he visto a través también de este hombre de Dios, he podido entender que Dios, aunque a Dios no se entiende, pero Dios es experto en utilizar lo que tenemos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado para revelarse a nosotros. Y esto es algo elemental, aparte de la intimidad con Dios, que va a ser la que te va a ayudar a reconocer la voz de Dios. Tú necesitas entender que muy probable Dios te hable, Dios te llame a través de voces que tú conoces. Dios me ha llamado a través de la voz de mi padre y yo he creído que ha sido mi padre en muchas ocasiones, pero no es mi padre Dios que me ha llamado, no tan solamente esta vez. Otra vez se me ha hablado a través, como le dije, de un personaje que no se lo voy a mencionar, pero me ha hablado. Entonces Dios es experto en utilizar, vuelvo y digo, valga la redundancia, lo que tenemos, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto. Y tú como hombre de Dios, y tú como mujer de Dios, que quizá está creciendo, o quizá posiblemente ya Dios te esté llevando a otros niveles de gloria, debes entender que Dios utiliza los recursos que tú tienes. Culmino ese punto. Dice, si no tenemos una relación con Dios, no sabremos si es Él cuando nos llame. Escucha esto, porque como dije ahorita, debemos de tener una intimidad con Dios para poder reconocer que es Dios que está hablando a nuestra vida. ¿Cómo sé que es mi concupiscencia? Y esto es puntual. ¿Por qué puntual? Porque hay mucha gente que se está dejando llevar de la emoción. Hay mucha gente que se está dejando llevar de su propia concupiscencia. Y tu concupiscencia habla, claro, por eso tú tienes algo por dentro que se llama conciencia. Que esa conciencia te habla. También dentro de ti tienes al Espíritu Santo que también te habla. También tienes a tu propio espíritu que te puede hablar en cualquier momento. Escucha esto. Entonces, ¿cómo yo sé que es mi concupiscencia o es Dios que está hablando a mi vida? Hay una manera que yo he podido interpretar. Mire que esto que le estoy dando es frío, nuevo. Nunca lo he predicado en ningún otro lugar, nunca lo he hablado. Y sé que hay gente que necesita escuchar todo este tipo de cosas, porque son cosas que no todo el mundo te habla todo esto. No todo el mundo te dice cómo aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo sé que es mi concupiscencia o no? Cuando lo que escuches o veas no sea lo que quieres escuchar o ver, sino que sea algo ajeno a lo que quieres escuchar o ver. Vuelvo y repito. Cuando lo que escuches o veas no sea lo que quieres escuchar o ver, sino que sea algo ajeno a lo que quieres. Escucha esto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú le estás orando a Dios por un trabajo, por poner un ejemplo, es posible que tu concupiscencia te hable.
y te diga, ve donde fulano, vea esto. Tu concupiscencia, tu mente te habla. Yo sé que usted sabe de eso porque usted ahora mismo se está hablando dentro de usted. Entonces, todos tenemos una voz interna. Entonces, cuando Dios me habla de cosas que yo no quiero escuchar, mira, hay que entender algo aquí para que tú puedas entender. Quizá esto te suene un poco raro. ¿Cómo va a ser? Ok, te voy a explicar. Dios es experto, o Dios no te va a hablar de cosas que tú quieres escuchar en el momento que tú quieres escuchar, porque Dios no se encajona a nuestro tiempo. Es posible que tú le estés orando a Dios por un trabajo y Dios te hable a ti de otra gente, y Dios te hable a ti y tú ministres a otro, y Dios te revele de otro, y tú profetices a otro, Dios sane a otro, pero de eso que tú le estás orando a Dios por una respuesta, quizá Dios no te hable, y ahí tú entiendes que no es tu concupiscencia. Ahora, Víctor, hay momentos que Dios me habla de lo que yo le estoy orando, sí. En ese momento, para tú poder identificar que Dios que te está hablando, tiene que ser cosas que tú no conoces. O sea, deja ver cómo me meto un poco profundo para que tú entiendas esto. Dios no te va a hablar cosas que ya tú sabes, aunque a veces sí, porque que no podemos encajonar. Dios es soberano. Dios dijo, Dios desde un principio ha establecido, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que no moría con Dios se iba para el infierno directo. Mas sin embargo, Dios, Jesús, cuando murió, bajó al infierno. Y dice la Biblia que le predicó a la persona de allá del tiempo de Noé. Dios rompió sus reglas. No, Él es soberano. Él hace lo que Él quiera. Como me dijo en una ocasión, yo soy lo que quiero ser, me dijo Dios una vez. Porque yo quería encajonar a Dios. Y no podemos encajonar a Dios porque Dios no se encajona en nuestra mentalidad ni en nuestras normas. Entonces, hay que entender una gran diferencia entre tu concupiscencia, porque tu concupiscencia siempre va a escuchar o va a hablar lo que tú quieres. Pero Dios te va a hablar no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Dios no te va a decir, si yo estoy orando por trabajo, Dios no te va a decir, sí, Víctor, ve a tal sitio, que allá te va a recibir una gente y tú le vas a dar este currículo. No. Dios te va a hablar puntualmente. Es posible que haga eso que dije, pero Dios te va a hablar específicamente de cosas que Él quiere que tú hagas en el tiempo que tú hagas, pero muchas veces no va a ser lo que tú quieres escuchar. Estoy tratando porque es que nuestra mente finita no puede entender la profundidad de esto. Yo quiero que alguien entienda que he hablado ya muchos puntos y lo estoy hablando rápido porque lamentablemente la gente no dura mucho viendo este tipo de contenido. Si la gente viera este tipo de contenido, en realidad fuera más bendecido, fuera más prosperado, tuviera más conocimiento, pero lo que la gente está enfocado en negocio, en dinero, en diligencia, en esto, y no saca tiempo para escuchar este tipo de contenido. Aunque muchas veces Dios te habla de lo que quieres escuchar, pero Él no se mueve a nuestro ritmo. Dios, de la manera que tú puedes reconocer la voz de Dios, es sabiendo que Dios no se encajona en nuestra mentalidad. Sabiendo que Él te va a hablar a través de voces que tú has escuchado. Él te va a hablar a través de imágenes que tú has visto. Sabiendo que la intimidad con Dios te va a hacer reconocer la voz de Dios. No hay otra manera. Si se inventan otra manera, es antibíblico. Porque de la única manera que Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios fue cuando la Biblia dice que Samuel nunca había escuchado a Dios. Y cuando Elí le dijo esto, que le dijera esto a Dios, entonces ahí comenzó a reconocer la voz de Dios. Y es necesario que alguien entienda aquí que de hace tiempo quizá dice, pero Dios le habla al profeta, Dios le habla al pastor, Dios le habla al hermano, al evangelista, y no me habla a mí, yo quiero que me hable a mí. Intimida con Dios. Intimida con Dios, y en el momento que tú menos lo esperes, en ese momento Dios va a hablar a tu vida. Pero necesitas entender que debes intimar con Dios, y es posible que Él se te revele a través de sueños,
a través de profecías, a través de visiones, a través de una voz audible, entre muchas otras maneras, porque recordemos que cuando Elías estaba en la cueva, dice la Biblia que vino un viento recio y Dios no estaba en el viento recio. Es posible que muchos crean que Dios es viento recio, muchas manifestaciones. Dios a veces no se mueve a través de esas manifestaciones, a veces hay emociones que se mueven ahí. Dice que también vino un fuego y Dios no estaba en el fuego. Pero vino un momento de silbo apacible, una bonanza. Dice la Biblia que ahí, cuando Elías vio esto, se puso su vestido, se puso su capa y dijo, ahí viene Jehová, y salió de la cueva. Porque debemos entender que cuando intimidamos con Dios, podemos reconocer la voz de Dios. Y Elías sabía esto, Elías sabía que si intimaba con Dios, él podía reconocer a Dios. Y ya para culminar, yo quiero que tú entiendas esto, porque hoy en día hay mucha gente que dice que Dios nos habla, que Dios no habla, que la profecía, que la voz de Dios llegó hasta Juan el Bautista o hasta Juan del Apocalipsis. Tan como los testigos de Jehová. Hay muchos cristianos evangélicos que creen esto, y yo creo que hasta alguna religión también que está dentro de nosotros creen esto, que ya Dios no habla. Pero, Víctor, ¿a ti te afecta esto? No, ellos pueden decir lo que sea. Ellos hablan de su experiencia, yo hablo de mi experiencia. Hay algo que le hablaba a Brian, que el programa pasado, que él no pudo estar con nosotros hoy. Pero hay algo que yo le hablaba, y es que no hay absolutamente nada que te haga pensar otra cosa si tú tienes o has tenido una experiencia con Dios. Una experiencia o las experiencias con Dios van a ser las que van a cimentar tu fe, las que van a cimentar lo que tú crees, las que van a ponerle cimiento a tu doctrina, a lo que tú conoces acerca de Dios. Y es por eso que yo recalco siempre en toda la persona que puedo decirle, trata de pelear por tener experiencia con Dios. La experiencia con Dios ha sido la que me ha sostenido cuando yo he querido dejarlo todo. Dios me dijo, y no fui yo que te hablé allí. Y aquellas revelaciones. Miren, aún hay personas testigos de Jehová. Si tú has llegado a este minuto, va a tener esta primicia. Que yo no lo digo, nunca lo he dicho así en público, pocas veces. Hay testigos de Jehová que me han dicho que Dios no habla. Y que Dios nos revela a través de sueños. Y a mí me encanta Dios, porque Dios le encanta hacerle pasar a vergüenza a esa gente. Yo recuerdo que en una ocasión me iban a ascender de puesto donde yo trabajaba. Y antes de ascenderme, Dios me reveló el día que me iban a ascender. Y yo se lo conté, habíamos dos compitiendo por el puesto. Y yo se lo conté al otro, le dije, el sábado yo me soñé esto y esto y esto. Se lo conté, porque más que yo ganar, más que yo, qué sé yo, yo lo que quería darle a entender a él que Dios habla, que lo que le enseñan ahí no es lo correcto, sino que Dios revela todavía. Y recuerdo que fue como un domingo o un sábado que yo le dije esto. Y Dios me había revelado que el próximo sábado era, y pasó lunes, pasó martes y el miércoles por ahí me dijo, Víctor, se acerca el día. Y yo le dije, claro que se acerca el día. Y llegó el viernes, mi hermano, y el viernes, él dijo, Víctor, ya mañana el día. Y yo le dije, pues yo sé, él como para burlarse de mí. Le dije, yo sé que mañana, porque yo estaba seguro de lo que yo había visto y escuchado. Mi hermano, llegó el sábado, yo entraba a las 3 de la tarde a trabajar, a las 2, perdón, y eran las 4 y pico, yo era empacador para que usted entienda, y eran las 4 y pico, las 5 creo por ahí, y me manda a buscar la supervisora. Yo todavía, aún yo en el momento, yo estaba como, creía que era un mandado, hasta yo me había olvidado de eso, escuche esto. Y cuando me llama la supervisora a la oficina, me dice, Víctor, yo quiero que tú cojas caja hoy. Yo me sorprendí, aún Dios habiéndome, porque somos así nosotros los humanos, aún Dios habiéndomelo dicho. Y para hacerle corta la historia, ese día en la noche me escribió el testigo y me dijo, Víctor, se cumplió la revelación que tuviste. Y a mí me encanta porque a Dios le encanta lucírsela. Y esta y mucha experiencia que he tenido que el tiempo no nos va a dar porque ya se nos acabó el tiempo.
Así que te invito a tener experiencia con Dios, te invito a intimar con Dios, porque esta es la clave más efectiva para reconocer la voz de Dios. Mata la intimidad con Dios, mata tu yo, mata tu concupiscencia y te ayuda a poder tener un oído audible, fino para escuchar la voz de Dios. Así que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros hasta este minuto, si es que ha llegado hasta acá. Gloria a Dios por ti. Te invito nuevamente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Cápsula de Restauración, TV Radio Web. Esto fue Sábado de Restauración para la gloria y honra del Dios Padre. Dios te bendiga. El evangelista Víctor Sánchez estuvo contigo por acá. Dios te guarde.